Bendiciones, muy buenos días. Soy la apóstol Matilde de Hernández del Centro Cristiano Internacional Sinaí. Y en esta oportunidad me complace poder dirigirme a ustedes para compartir una palabra que esperamos pueda desatar fe en su vida, pueda edificarle juntamente con toda su familia allí en su casa y desde donde quiera que usted nos esté viendo. El tema de hoy tiene como título, le hemos colocado como título, ¿qué hacer en tiempos como estos? ¿Qué hacer en tiempos como estos? Obviamente es una pregunta que muchas personas podemos estarnos haciendo en este tiempo, ¿verdad? Lo que en este año 2020, ya de la manera como se ha ido desarrollando, de esta cantidad ya de meses que llevamos en este confinamiento, que estamos allí en nuestras casas. Pero yo quiero ir a la Escritura, quiero hablarte de ¿quién es el dueño del tiempo? ¿Quién es el dueño de la estación? ¿Quién muda los tiempos? ¿Quién muda las edades? Y vamos a la Escritura, al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Otra versión dice, Él cambia los tiempos. Dios cambia los tiempos. Indudablemente, lo que estamos viviendo como mundo, como naciones de la tierra, es algo que escapa de lo que el hombre podía pensar. Podía haberse mentalizado o tal vez pensado que iba a acontecer durante este año 2020. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo, podemos ver la mano de Dios que se ha movido a favor de nuestras familias. Y yo vengo a hablarte muy especialmente a ti, familia, que estás allí, porque es una de las cosas que Dios ha permitido, que nos ha llevado a estar juntos como familia, porque es allí donde dice la palabra que Dios va a establecer el diseño. Estamos volviendo a la familia, estamos volviendo a la educación desde las casas, estamos volviendo a establecer ese diseño de Dios a través del sacerdocio. Y en esta hora yo quiero orar, quiero declarar que a través de esta palabra se desata fe para que tú entiendas, como dijo el salmista. Hay un versículo que a mí me ministra mucho y me gusta mucho. El salmista dijo, en tus manos están mis tiempos. Tal vez algunos consideran que ya han pasado unos cuantos meses de este año 2020. Nuestras agendas cambiaron, nuestras prioridades fueron cambiadas, fueron mudadas. Todas las cosas que nosotros le dábamos valor, ¿verdad? Le dábamos valor a muchas cosas, pero hemos entendido ahora que hay cosas que verdaderamente debemos valorar, y esas cosas son la familia, la unidad, el amor y sobre todas las cosas la salud. Que muchas veces nosotros valoramos las cosas cuando no las poseemos, pero Dios nos ha llevado a entrar en un tiempo, como lo hemos dicho, en un tiempo de reflexión espiritual. Y volvamos entonces al versículo con el cual inicié. Daniel capítulo 2, versículo 21. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, Él cambia los tiempos y las épocas. Pone reyes y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Definitivamente, lo decíamos, estamos viviendo un año muy particular. Un año donde nadie se esperaba todo lo que se ha ido desarrollando. Los estudiantes no se esperaban terminar sus años escolares desde sus casas a través de una manera virtual, muchas cosas que ya usted y yo conocemos. Pero en medio de este tiempo hay algo que el Señor nos está llevando. ¿Qué podemos hacer en tiempos como estos? Usted preguntará, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Yo quiero decirle que lo primero que nosotros debemos hacer cuando vemos tiempos como estos, siempre el hombre ha estado interesado en conocer los tiempos. La necesidad del hombre de saber, de conocer el futuro, de ver las cosas, de entender el mundo sobrenatural. Pero Dios nos está llevando a depender
hoy día tras día. Ya usted cuando se levanta, ya usted se levanta cada día, ya no hay el afán de ir a trabajar, ya no el afán de llevar a los muchachos a la escuela, ya hay tantas cosas que fueron cambiando. Ahora lo primero que nosotros debemos hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios, dice la palabra, que debemos buscar a Dios en tanto que está cercano. Buscar a Dios en tanto que puede ser hallado. Necesitamos, amados, volver a Dios de todo nuestro corazón. Lo primero que deberíamos hacer cuando nos encontramos en situaciones como lo que estamos viviendo, en tiempo, en estación, en época, como quiera usted llamarle, como la que estamos viviendo ahora, un año, el comienzo de una década, ¿verdad? Que para muchos dirán, oye, esta década está comenzando de mala manera. Pero Dios tiene todas las cosas bajo su control. ¿Qué debemos hacer nosotros en tiempos como estos? Lo primero que deberíamos hacer, amados, es arrepentirnos. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 19 al 20, mire cómo dice la Escritura. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que vengan de la presencia del Señor. Necesitamos tiempo de refrigerio, obviamente. Necesitamos un descanso en medio de lo que todos estamos viviendo. En todos estos meses lo que hemos escuchado es malas noticias tras malas noticias. El hombre se ha vuelto incapaz, el hombre se ha visto indefenso, el hombre se ha visto desorientado. La ciencia, las organizaciones mundiales, tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han verdaderamente hecho lo que hay que hacer, y es buscar a Dios, el consejo de Dios. Los pueblos se amotinan, dice el salmista, piensan cosas vanas. ¿Cuántas cosas vanas habíamos estado pensando durante mucho tiempo? Pero hoy por hoy, nuestra reflexión, nuestras prioridades y en lo que estamos creyendo ha cambiado. Entonces debemos arrepentirnos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es una reflexión que Dios hace al pueblo a que le busque. ¿A cuál pueblo? Al pueblo que invoca su nombre. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Familia que está allí escuchando, estos son tiempos de buscar a Dios verdaderamente, de arrepentirnos y de convertirnos a Dios. Muchas veces experimentamos remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos verdaderamente es porque damos un cambio trascendental de nuestra manera de vivir, del estilo de vida que estábamos llevando. Y cuando nos convertimos a Dios es porque su palabra comienza a guiarnos. Oímos la voz de Dios y no solamente nos conformamos con oír la voz de Dios, sino con obedecerla. Una de las cosas que entonces debemos hacer, lo primero que debemos hacer en tiempos como estos, es ponernos a cuenta con Dios. Es chequearnos. Es pedir al Espíritu Santo que mora en nosotros, que pueda chequear cada día nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Que podamos reflexionar en los pensamientos que estamos teniendo, en las actitudes, en las palabras que están saliendo de nuestra boca, que muchas veces son palabras que condenan y que son palabras que hacen que la situación que estamos viviendo, en vez de cambiar, se agrave más. Pero Dios está llamando a que se levanten los pacificadores. Los pacificadores, la gente que hable bien, la gente que le diga al prójimo, al familiar, al vecino, le diga, esto va a pasar. Dice el libro de Isaías capítulo 3, versículo 10, es un versículo que me gusta mucho, decir al justo que le irá bien. ¿Quiénes son los justos? Los justos somos los que hemos sido justificados por esa sangre preciosa de Dios. Los justos son aquellos que están viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en primer lugar? Arrepentirnos y convertirnos para que vengan de parte del Señor. Necesitamos un refrigerio, obviamente. Necesitamos un cambio de rumbo en este año 2020. Que pronto, con la ayuda de Dios, y que Él pueda, dice, como dice la palabra, Él da sabiduría a los sabios.
que se consiga esta cura de este virus, que se cambie, que las naciones, que todo lo que que las naciones se pongan de acuerdo, que las naciones quiten la mirada de tantas cosas vanas y puedan poner su mirada en Dios. Que Venezuela, que es la nación en la cual Dios nos ha dado el privilegio de nacer, dice la palabra, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Venezuela necesita volver a Dios, necesitamos buscar a Dios de todo corazón. ¿Qué hacer en tiempos como estos? No ver lo que nos falta, es dar gracias por lo que tenemos. Mucha gente está pendiente, me falta esto, me falta gasolina, me falta... Pero ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes allí al lado de tu familia? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué enseñanzas estamos tomando, estamos extrayendo de todo este tiempo que hemos pasado? De toda esta serie de meses que estamos viviendo. Entonces debemos arrepentirnos. ¿Qué debemos hacer también en tiempos como estos? Depender totalmente de Dios. Y allí es donde Dios nos está llevando. Ya no dependemos de una economía, ya no dependemos, estamos dependiendo totalmente de Dios. Le estamos buscando a Él. Me gusta este pasaje, me gusta la vida de los patriarcas, me gusta cuando estudiamos acerca de estas crisis que creemos que a veces que las crisis son para este tiempo. No, las crisis siempre han sido cíclicas, siempre ha habido crisis, siempre ha habido hambre, siempre ha habido situaciones de aflicción, pueblos que han sido procesados de diversas maneras. Pero la Biblia nos habla de un hombre llamado Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, el hijo del patriarca Abraham. Y Dios, como le habló a Abraham, también le habló a Isaac. Dios quiere hablarle a esta generación. Dios quiere que esta generación abra sus oídos espirituales y comience a oír verdaderamente la voz de Dios. Dios, en el libro de Génesis, capítulo 26, dice la Escritura, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior, que había ocurrido durante los días de Abraham. Había hambre en los días de Abraham y ahora había hambre en los días de Isaac. Por eso les digo, las crisis son cíclicas. Y se fue Isaac a Gerar y a Abimelech, rey de los filisteos, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció. Guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cuando dependemos totalmente de Dios, yo quiero declarar esta palabra en esta hora sobre ti que estás escuchando. Cuando dependemos totalmente de Dios y cuando obedecemos a Dios y cuando guardamos como lo guardó Abraham, sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Abraham fue un adorador, Abraham fue un hombre, un constructor de altares. Cuando hay un hombre que se levanta por sus generaciones, su simiente será bendita. Si tú te levantas en este tiempo por los tuyos, por tu familia, tu generación estará guardada, estará preservada. Aleluya. Porque estos son los tiempos donde Dios quiere levantar hombres y mujeres que le crean a Él. Que le crean, que confíen, pero que también accionen en esa palabra que está sobre nuestras vidas. Entonces, iglesia, familia, usted que está escuchando, estos son tiempos de depender totalmente de Dios. No dependa del valor de una divisa, no dependa de lo que usted tiene, no se confíe. Muchos se confiaron en lo que tenían, muchas, y sabemos que en este tiempo muchos se han empobrecido, pero han surgido también otros tipos de capitales, otros tipos de negocios, otro tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque en medio de las crisis también hay una oportunidad para que la gente emprenda, para que hagas cosas que no se habían hecho.
Mire la oportunidad que se presentó en medio de esto de innovar, de meternos en las redes sociales, de poder predicar de diversas maneras, porque la palabra de Dios no está presa, la palabra no está confinada, la palabra de Dios está corriendo y llegando y siendo glorificada. Y yo declaro que en esta hora, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, milagros van a acontecer en tu vida. Vas a comenzar a discernir. Dice la palabra que acabábamos de leer en el libro de Daniel, que Dios le da sabiduría. Dios le da sabiduría a los sabios y le da a los inteligentes, le da discernimiento. Tenemos que discernir las cosas. Tenemos que discernir qué hacer en tiempos como estos, qué nos conviene y qué no nos conviene. Debemos guardarnos, debemos preservarnos, debemos estar atentos, pero no debemos tener temor. Dígale al que está a su lado allí, dígale fuera el temor, porque el temor es una puerta que abrimos para que comiencen a desencadenarse cosas malas en nuestras vidas. El libro de Job nos habla de que todo lo que le vino a Job fue producto del temor. Y lo peor que podemos hacer en este tiempo es temer. No temas, al contrario, confía. No dudes, al contrario, ten fe. Ten fe en Dios y en su palabra. Cree que Él está al control, que los tiempos le pertenecen a Él. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. La tierra es de Dios. Nosotros somos de Dios. Tu familia es de Dios. Necesitamos convertirnos a Dios y buscarle y depender totalmente de Él. Entonces, ¿qué debemos hacer en tiempos como los que estamos viviendo? En primer lugar, arrepentirnos, convertirnos de todo corazón. Debemos depender totalmente de Dios. Dios le habló a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué representaba Egipto en aquella época? Representaba un emporio, un imperio. Representaba una nación pujante. Había tal vez muchas cosas allí, pero Dios le dijo a Isaac, le dijo, tu bendición, yo no te voy a bendecir porque vayas a Egipto. La bendición, yo te voy a bendecir. Dice que Isaac sembró en tiempos de crisis, Dios lo hizo rico y famoso. Todo lo que nosotros debemos hacer es aprender a discernir y a escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Cuándo movernos? ¿Cuándo tomar decisiones? Dios está diciendo en este tiempo que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Los pensamientos que Dios tiene hacia ti, hacia los tuyos, son pensamientos de bien y no de mal. Y yo quiero declarar en esta hora que que no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios. Debemos cada día llenar nuestra boca de alabanza. En tiempos difíciles, alaba. Si estás afligido, alaba. Adora a Dios. Prepara un altar de adoración en tu casa. Busca la palabra cada día, esa palabra rectora. Hoy más que nunca necesitamos una palabra que nos levante día a día, una palabra de fe. Una palabra de fe es lo que necesitamos. ¿Qué otra cosa debemos hacer en tiempos como este? Debemos intensificar la oración. La oración es el estilo de vida de un creyente. La oración es la manera en que nosotros hablamos a Dios y Él habla con nosotros. La oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. En la oración es la vida de la iglesia. La oración es la manera en la cual podemos nosotros conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando oramos tenemos comunión con Él y Él tiene comunión con nosotros. La oración es en el Espíritu, una oración que rompe con todas las distracciones, que rompe con todos los obstáculos, porque yo te quiero decir algo que lo hemos experimentado. Cuando tú comienzas a orar, tú te vas a encontrar con obstáculos que se van a levantar, situaciones que se van a levantar, porque nuestro adversario, hay personas que dicen, yo no sé por qué los evangélicos nombran tanto al diablo, al adversario, pero quiero decirte que obviamente tenemos que nombrarlo, porque él siempre va a procurar, dice la Escritura, que él no descanse sus maquinaciones, y como él sabe que lo que empodera al pueblo de Dios es la oración,
Porque cuando el pueblo de Dios ora, está empoderado, recibe el poder del Espíritu, recibe los códigos para conocer los misterios de Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, comienza a caminar en integridad, en comunión, comienza a hacer las cosas que son agradables a Dios, y por eso que siempre tus oraciones van a tener estorbos. Cuando tú rompes con esos estorbos, con esas distracciones, entonces tú intensificas una vida de oración, tú tienes un altar encendido constantemente, tú entras de la oración, tú entiendes que la oración, el ayuno y la intercesión son recursos espirituales, son armas, yo las llamaría armas poderosas que encontramos en la Escritura, que le dieron resultados a esos hombres y mujeres de Dios, que siempre lo he dicho, que encontramos en la Escritura hombres y mujeres que quedaron sus historias, hombres con debilidades, hombres con imperfecciones, pero esos hombres aprendieron a escuchar la voz de Dios, aprendieron a humillarse a través del ayuno, aprendieron a interceder como Moisés, que intercedió por el pueblo, como Abraham, que intercedió por Sodoma y Gomorra. Así se está levantando una generación que está intercediendo por Venezuela y por las naciones de la tierra. Con todo esto que hemos vivido en todo este año, nos hemos concentrado, nos hemos quitado la mirada de esa mirada doméstica, de ver solamente la realidad como país, como ciudad o tal vez como familia, y hemos entendido que debemos orar por la tierra, que debemos orar por las demás naciones, que en la bendición de la ciudad nosotros también estaremos bendecidos, que nosotros debemos orar por nuestras ciudades, orar por nuestra nación. Aleluya. ¿Qué debemos hacer entonces? Intensificar. Cuando usted está ante una estación, ante una época, ante un tiempo como el que está viviendo ahora, debe intensificar su vida de oración. Orar, ayunar, escudriñar la Escritura, interceder, porque orar no solamente debemos quedarnos en la oración, también debemos interceder, porque hay gente que necesita tu oración, que tú intercedas a Dios por la situación que está presentando esa familia, que está presentando ese familiar, ese vecino. El Señor nos está llevando en este tiempo a ser solidarios, a dar de lo que tenemos, aún de lo poco, compartir con los que no tienen. ¿Qué también debemos hacer en este tiempo de oración? Efesios 6:18 dice, orando en todo momento. ¿Cuándo debemos orar? Si debíamos orar, estábamos orando, nosotros como ministerio, como iglesia, teníamos desde el marzo del año pasado, ininterrumpidamente orando todas las mañanas en el templo, en la congregación. Yo lo creo que fue como una preparación, una antesala, porque Dios sabe todas las cosas. Fue una antesala, ahora estamos orando en todo lugar, estamos orando en las casas. Segunda de Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Algunos decían, no, vamos a orar en la iglesia. No, en todo lugar, dice la Escritura, pero hay condiciones para orar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Manos santas. ¿Cómo están nuestras manos? El salmista dijo, ¿quién entrará en el monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Debemos orar en todo tiempo, pero orar en el Espíritu. Orar desde lo más profundo de nuestro espíritu, con la convicción de que Dios nos oye, que si estamos pidiendo conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué debemos hacer en tiempos como estos? Y no es por ser lo menos importante en el punto que lo estoy colocando, fortalecer la familia. Y es lo que Dios nos está permitiendo. Fortalecer la unidad familiar. Hay un salmo que me gusta mucho y quiero regalárselo en esta hora, Salmo 112. En esta versión dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre.
La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no los vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en el Señor, que Él los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor, y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus acciones serán siempre recordadas. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. Los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Rechinarán los dientes de enojo. Se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. Para el hombre que teme a Jehová, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El Señor nos llevó a las casas. Se ha acuñado una frase muy famosa en estos meses: quédate en casa. Pero una casa no es lo mismo que un hogar. Una casa es una habitación, es un lugar donde vive una familia. Pero un hogar debemos de hacer, nosotros tenemos una declaración de propósito que convertiremos a cada familia de la ciudad en una casa de Dios y para Dios. Una casa de Dios y para Dios. Las iglesias se fueron a las casas. Desde las casas te estamos hablando. Desde las casas te estamos impartiendo fe. Te estamos llevando una palabra que esperamos en el nombre poderoso de Cristo, que te avive, que te edifique, que haya una impartición de espíritu a espíritu, que no sea solamente una frase, una palabra, sino que esa palabra pueda despertar en ti esa fe que se estaba adormeciendo, porque tal vez estabas diciendo, han pasado los meses y no le veo resultados, no veo salida. Pero yo te quiero decir en el nombre poderoso de Jesús, sigue esperando, sigue confiando, sigue creyendo. No dudes ni por un instante de que tu vida, tu familia, tu propósito, tu destino profético está en las manos del Eterno. Aleluya. ¿Qué el Señor nos ha permitido hacer en este tiempo? Fortalecer la unidad familiar. Matrimonios que estaban un poco distanciados han tenido que unirse, han tenido que trabajar juntos, trabajar en la casa, compartir los quehaceres, estar en la enseñanza, ayudando en la educación de los hijos, ahora que la educación se tuvo que hacer necesariamente desde la casa. Entonces vemos que se ha fortalecido el matrimonio, se ha fortalecido la familia, la relación entre los miembros de la familia, la relación entre los cónyuges. Todo eso ha sido una bendición que podemos ver. Porque el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, no solamente, yo quiero decirte, no es solamente contigo, sino con toda tu familia y con toda tu casa. Cuando vino el diluvio, Dios le habló a Noé y le dijo, entra tú, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Porque Dios está construyendo en este tiempo, el arca es tu casa. La presencia de Dios está en tu casa. Vas a preservar, tú allí en tu casa vas a preservar. Dios va a preservar tu propósito. Aleluya. Yo no sé cuántos de los que están allí escuchando pueden recibir esta palabra, pero yo la creo. Yo siempre he dicho que muchas de las cosas que nosotros hemos recibido, palabras que Dios nos ha ministrado, las voy a ver cumplida en mis dos hijos. Cosas que Dios le ha hablado a mi esposo, a mi vida. Pero van a ser trascendentes esa palabra, esa bendición, así como la bendición de Abraham vino sobre Isaac, vino sobre Jacob y vino sobre los hijos de Jacob. Esa bendición va a seguir trascendiendo. Tú serás bendecido, serán bendecidos tus hijos y los hijos de tus hijos. Recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué otra cosa debemos hacer en tiempos como estos? No cansarnos de servir al Señor. Desarrollar la gran comisión, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice, se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñando que guarden todas las cosas que os he demandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué debemos hacer? Predicar. ¿Qué debemos hacer? Evangelizar. Seguir con el testimonio, testificando de Cristo, llevando esperanza a los desesperanzados, inyectar, hablar palabra de fe a los derrotados, a los afligidos. El Espíritu del Señor está sobre nosotros por cuanto nos ha ungido. Somos portadores de buenas nuevas. Tú que estás allí escuchando, yo quiero decirte que tú eres un portador de buenas nuevas. Tú no te puedes dar el lujo de hablar como habla la gente sin Dios, sin esperanza. No te permitas que la desesperanza, que la depresión, que los pensamientos contrarios a la bondad, a la virtud, al amor de Dios tengan cabida en ti. Comienza a testificar de Cristo, comienza a hablarle a la gente en todo tiempo. Sí hay esperanza, sí hay futuro para Venezuela, sí hay futuro para las naciones de la tierra. Estamos a las puertas de un gran avivamiento, estamos a la puerta de cosas asombrosas que Dios va a hacer. Él hace cosas nuevas. Me gusta mucho un versículo que dice que Dios renueva cada mañana sus misericordias, y hoy Dios va a renovar su misericordia sobre ti. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Qué debemos hacer en tiempos como esto? Ayudarnos mutuamente, ser solidarios. Gálatas 4:10 dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los años, tus días, tus meses, tus años, el tiempo tuyo, tu propósito está en las manos de Dios. Búscale a Él de todo corazón. Él nos va a llevar de estación en estación. Él nos va a llevar de tiempo en tiempo. Así como estuvo con el pueblo de Israel, dice que de día era columna de nube, de noche columna de fuego. Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Dios nos ama y tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Él amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que muriera por causa de todos y cada uno de los pecadores. Y en esta mañana yo quiero darte esta reflexión. Si tú no has tenido aún la oportunidad de estar cara a cara con el Señor, cara a cara con tu situación, con tu condición de vida, con ese estilo de vida que habías estado llevando, que no te conducía a nada bueno, pues hoy es hoy es un día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día donde pueden comenzar a venir sobre tu vida tiempos de refrigerio. Porque Dios puede traer refrigerio a ti en medio de cualquier situación donde tú puedas estar. Porque la paz de Dios va a inundar tu corazón. Si tú le crees, si tú comienzas a arrepentirte, a convertirte verdaderamente a Dios, a dejar ese estilo de vida que te conducía más y más lejos de Dios y de su palabra, tú comienzas a entender que debes depender totalmente de Dios. Esa es la reflexión que quiero hacerle finalmente. Que en tiempos como estos no nos preguntemos por qué. Hay mucha gente que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué? Vamos a preguntarnos qué el Señor quiere enseñarnos. ¿Qué quiere Dios mostrarnos con todo lo que estamos viviendo? ¿Qué viene? ¿Qué va a acontecer después de todo esto? Dice que aunque venga oscuridad sobre las naciones, aunque haya oscuridad en las naciones, sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Yo quiero declarar esa palabra sobre ti. Sobre ti será vista su gloria. Verás la provisión de Dios día tras día. Te va a ser un portador de bendición. No solamente vas a recibir bendición, sino también vas a aportar la bendición. Vas a ser bendición para otros. Usted que me estuvo escuchando, yo quiero invitarle a que abra su corazón, que usted pueda invitar a Cristo, pueda decirle: Señor Jesús, entiendo que te necesito, te abro la puerta de mi corazón, ocupa el trono de mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Confirma, pídale al Señor que usted pueda ser confirmado como un hijo, una hija de Dios. Que a partir de hoy usted comience no a caminar solo, sino a caminar
con el amado Espíritu Santo de Dios, que te va a guiar en esta nueva vida, en esta etapa maravillosa de dependencia total de Dios. Los tiempos pasan, Dios muda los tiempos, Dios cambia los tiempos. No sabemos qué es lo que Dios va a comenzar a hacer en estos próximos meses, a partir de septiembre a diciembre. No lo sabemos, pero confiemos. Confiemos de que esta será una década donde veremos a Dios hablar. 5.780 se hablaba de este año profético. Dependamos de Dios, escuchemos a Dios y obedezcamos a Dios. Esa es la reflexión final con la cual quiero dejarte. Es tiempo de oír, es tiempo de obedecer y es tiempo de confiar. Les bendecimos, declaramos que esta será una semana de buenas noticias, una semana de bendición, una semana donde verás a Dios obrar a favor de tu casa y de los tuyos, donde verás que muchas de las oraciones y las peticiones que tenías delante de Dios van a comenzar a ser respondidas. No dejes de escuchar a Dios, no dejes de orar. Intensifica tu vida de oración, de ayuno y de intercesión, y el Señor te va a llevar a nuevos niveles de discernimiento, de sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.